Bueno, probando. Uno, 2, 3. Sí, señor. Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Pues de verdad, la verdad, me siento gozoso porque es el último día de este año, un año que ha sido tan duro, ¿no? Para tantos. Muchos han perdido seres queridos, muchos han perdido sus trabajos, muchos han pasado por situaciones duras, ¿no? Sí, hemos sido probados de muchas maneras, pero el Señor es bueno, el Señor es fiel, grande y misericordioso. Ninguno que hoy en día respire o respiremos podemos decir que este año fue el mejor, físicamente hablándolo. Al contrario, pasamos por tantas pruebas y esa es, digámoslo así, como la regla general, ¿no? En cómo son las cosas en este universo, en este mundo. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que todo lo que ocurre, todo lo que sucede y nos sucede a los que creemos, dice que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios. Y este año yo creo que el que diga que no fue probado, pues sería un mentiroso, ¿no? Hoy precisamente y particularmente el tema de hoy es como si Dios lo hubiera puesto en nuestras manos y lo hubiera desde antes dictaminado de esta forma. Y sí, Dios es el que pone el querer, el hacer y el que nos da el tema todos los días, ¿sí? Y hoy es un tema precisamente que habla acerca de esto. Nosotros, y de antemano quiero saludar a todos ustedes, los que han permanecido, los que han conocido este año del Señor. Gracias Dios por todos los que han dispuesto sus corazones, gracias Dios por todos los que disponen de sus vidas. Gracias a los que perseveran, aún con tantas situaciones que estamos viviendo y están ahí perseverando para alcanzar esa salvación tan grande, ¿no? Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Dice la palabra del Señor que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a leer nuestro texto de hoy y vamos a leer San Mateo, capítulo 11, versículo del 1. Leamos hasta el 6. Dice así la palabra del Señor, Mateo, capítulo 11, del 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea el Señor hablándonos a través de su palabra y que nos muestre claramente qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a conocer a través de este texto. Padre Celestial, nosotros nos presentamos delante de ti muy agradecidos, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque este año para algunos de nosotros fue un nacer. Para muchos de nosotros fue
volver de muerte a vida, Señor. Muchos de nosotros hace un año ni siquiera te conocíamos, Señor. Conocíamos la religión, conocíamos la tradición, conocíamos lo que quizá papá, mamá o abuela nos enseñaron, pero realmente no te conocíamos a ti como el único Dios verdadero. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú este año nos regalaste, Señor, lo más hermoso que un ser humano puede recibir, es la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, porque muchos de nuestros hijos, hijas, familiares, esposos, quizá su mamá o su papá, un vecino, un amigo, estaba muerto espiritualmente, ha vuelto a la vida este año, aún siendo un año duro, aún siendo un año de pruebas, aún siendo un año de enfermedades y quizá de muerte, Señor. Tenemos, Señor, que dar gloria a ti, Señor, por cada una de las cosas que hemos vivido. Señor, nosotros te pedimos en esta mañana que seas tú guiándonos a través de tu palabra y mostrándonos, Señor, lo que tu Espíritu Santo nos quiere dar a conocer, Señor. Obra con poder, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esta para mí es una de las historias más, por decirlo así, más interesantes de las que encuentro en la Biblia. No solamente interesantes, sino, wow, me parece tan triste. ¿Por qué? Porque imagínense, nosotros estamos viendo un personaje como lo es Juan el Bautista, ¿no es cierto? Es una historia que nos deja con la boca abierta, ¿sí? De Juan el Bautista se está hablando en el libro del profeta Isaías hace más de 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Y vuelve y se menciona por los profetas en el libro de Malaquías, 530 años antes del nacimiento de Jesucristo. Está hablando de este profeta que es Juan el Bautista. La Biblia en estas profecías hablan que él es el hombre que Dios destinó, ¿sí?, para preparar, dice ahí, el camino del Señor. Es el hombre que Dios escogió para que preparara, dice la Escritura, que un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor Jesucristo. Juan es, como no digo era, sino es, porque las Escrituras están hablándonos hoy, y Juan es como un ícono que va a dividir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, por varias razones, porque él es el que preparará el camino ¿de quién? Del Señor. Claro, Juan nace 6 meses antes del Señor Jesucristo y es enviado para una labor. Hoy vamos a aprender varias cosas muy interesantes de Juan el Bautista. No podemos hablar todo acerca de Juan porque pues ni siquiera durante el culto que estamos transmitiendo los domingos lo hemos podido ver como es. Y precisamente estamos hablando de Juan el Bautista y este mes vamos a entender un poquito más acerca de la vida de Juan. Pero podemos entender, ¿sí?, es que dice la Escritura que él venía a reconciliar a los padres con los hijos y a preparar el corazón de las personas para presentar a Jesucristo y que las personas tuvieran un corazón dispuesto para recibir al Señor. ¿Será que Juan sí cumplió con ese mandamiento? O como vemos aquí en esta historia, cuando vino el momento de angustia, ¿sí?, porque ahí dice el versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesucristo, le envió 2 de sus discípulos. Es decir, Juan estaba ya encarcelado. Sí, ya Juan
Si salía, salía muerto, porque Herodes le manda a cortar la cabeza. Entonces Juan está en este momento de angustia, ¿no? Está en este momento de tribulación, está en este momento de desespero, ¿no? Tenemos que ver el contexto, en qué situación está Juan. Nosotros no podemos juzgar a nadie, jamás, jamás, ni siquiera Jesús juzga a Juan. Creo que más adelante vamos a ver cómo Jesús lo defiende, ¿eh? Dicen, no, es que Juan no es cualquier cosa, dice Jesús. Y empieza a hablar de Juan, de quién era Juan, el mismo Jesús. ¿Sí? Así como Él presenta defensa por usted y por mí, aún en los momentos de tribulación. Fíjese cómo nos está enseñando ya la Escritura. Entonces, vamos a llegar ahí, pero no creo que alcancemos hoy. Pero entendamos qué es lo que dice la Biblia acerca de Juan. Vamos un momentico a Lucas. La ventaja de estos estudios bíblicos es que podemos ir a la velocidad que el Señor quiere. No tenemos que correr. Entonces empecemos despacio. Dice Juan, Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6. Y miremos qué dice el profeta Malaquías 530 años antes de que naciera Juan el Bautista. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, dice Elías, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Entonces, fíjese, ¿cuándo es que vendrá el día grande y terrible del Señor? Bueno, cuando Él vuelva. Antes es algo que ya sucedió, ¿no? Antes de. Es decir, aquí está hablando de dos tiempos. Está hablando del tiempo del nacimiento de Jesús y está hablando antes de que venga el día grande y terrible del Señor. ¿Cuándo será ese día grande y terrible? Cuando el Señor Jesucristo vuelva. Entonces Elías ya vino, ¿sí? Y dice el versículo 6, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Y esta porción, yo quiero que la miremos, este último versículo, miremoslo en otra versión diferente. Miremoslo en... Esto es Malaquías, ¿cierto? Malaquías. Ok, vamos a leerlo, ese versículo en Palabra de Dios para todos. Dice ahí, y Elías ayudará a reconciliar a los hijos con sus padres, ¿sí? No vaya a ser que venga yo y destruya la tierra por completo. Entonces, mira, Él dice que Él ayudará a reconciliar el corazón de los padres con los hijos, ¿sí? Pero también está hablando de otra cosa. Más exactamente, esta misma porción la vamos a encontrar en Lucas, capítulo 1. Vamos a San Lucas, capítulo 1. Y nos está hablando de quién. Mire, esto es muy importante. Casi todo el capítulo, bueno, casi no, todo el capítulo 1 del libro de Lucas está dedicado a Juan el Bautista. Leamos solamente el versículo 17. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahí nos está confirmando la escritura que sí, Señor, el espíritu y el poder de Elías están ¿en quién? En Juan el Bautista. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pues más claro no canta un gallo. Entonces sí, efectivamente, la labor de Juan el Bautista era que preparar un pueblo
bien dispuesto. ¿Qué quiere decir bien dispuesto? Pues es anunciar el camino del Señor. La predicación de Juan el Bautista, si nosotros vamos a leer los evangelios, decían, preparen el camino del Señor. ¿Sí? Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y esa era la predicación de Juan, y esa era la predicación de Jesús. Es la predicación de los 12, que lo vimos toda la semana pasada y la antepasada, ¿sí? Y es la predicación de los 70. Preparen el camino del Señor, el reino de los cielos se está acercando. Y esa es la predicación que nosotros tenemos que hacer todos los días. Nosotros estamos, al igual que Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. ¿Para qué? Para que cuando vuelva el Señor, ahora sí estamos hablando de vuelva el Señor, ¿sí? Encuentre una iglesia bien dispuesta. Entonces pregunto, ¿Juan realmente sí habló acerca del Señor Jesucristo? Claro, él habló acerca del Señor Jesucristo. Él preparó el camino del Señor. Claro, la Biblia lo dice que sí. Todo el capítulo 1 de San Juan. Gracias Dios por tu palabra. Bueno, no todo. Desde el versículo 19 en adelante está hablando acerca del Juan el Bautista, ¿sí? Y podríamos leerlo todo, pero no lo vamos a leer. Vamos a leer el versículo 35 en adelante, porque es mucho, no alcanzamos. Dice Juan capítulo 1, versículo 35. Nos estamos haciendo la pregunta, ¿sí preparó el camino del Señor? ¿Sí estaban dispuestos a escuchar la palabra del Señor? Bueno, tristemente podemos decir que los fariseos, los saduceos, los judíos de aquella época, pues obviamente ellos buscaban a Jesús, era para matarlo, ¿no? Le tiraban piedras y finalmente lo mataron. Nosotros no debemos tener pena por esto porque precisamente para eso venía el Señor. El Señor venía a morir por nosotros. El propósito de ellos, esa era la labor de los fariseos, de los saduceos. Esa era la labor de los judíos de aquella época. Si ellos no hubieran cumplido con esta labor, lo que Dios había establecido, pues jamás se hubiese cumplido, ¿no? A veces inclusive decimos, no, es que Judas es un faltón. Judas también tenía un propósito. Necesitaba Dios un instrumento para que Jesús fuera entregado, ¿sí? Así como Faraón endureció su corazón en el Antiguo Testamento y no permitía que el pueblo saliera de Egipto. Dice la Escritura que endurecía el corazón de Faraón es Dios mismo. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Y de la misma forma está hablando aquí de Juan el Bautista. Aunque Juan hace esta pregunta o manda a preguntar esto tan triste, digo yo tan triste porque, wow, personaje como Juan, pues ninguno sobre la tierra, ninguno y jamás. Juan el Bautista es un ícono en las Escrituras, obvio. Estamos enseñando acerca de Juan, que nos está mostrando ¿a quién? A Jesús. Sí, decíamos el domingo en la predicación, nosotros nunca vamos a predicar de un hombre en la Biblia. Siempre vamos a predicar acerca de Jesús. Pero en este caso sí estamos viendo qué fue lo que hizo Juan. Fíjense el versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35. Y jamás también, aclaro, no podemos confundir Juan el apóstol, que está escribiendo el Evangelio de San Juan, y escribió las 3 cartas de Juan y escribió el Apocalipsis, con Juan el Bautista. Son 2 Juan totalmente diferentes. Entonces dice el versículo 34. El 35. Juan capítulo 1, versículo 35.
El día, otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Muy seguramente Juan ya les había hablado a ellos acerca de Jesús. De hecho, aquí en este texto lo está diciendo. Ya él está anunciando quién es el Cordero de Dios. Dice, es aquel que me dijeron, ¿sí? Ya Dios le ha hablado a través de un ángel y le ha mostrado en aquel que descienda la paloma, ese es el Cordero, ese es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vuelve y lo dice. Dice, y mirando Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y dice el versículo 37, y le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. Es decir, él ya le había hablado a estos dos discípulos y quizá a muchos otros, y él les dice, miren, él es el Cordero. Y esos dos discípulos se fueron detrás de Jesús. Empezaron a seguirlo. Fíjense, ¿quién les había presentado a Jesús? Juan el Bautista. Esta enseñanza de hoy debería ser, sea como Juan el Bautista, pero no puedo decirlo, porque nosotros no podemos ser como Juan. Obedezca, así como Juan obedeció, pero fíjese, Juan también dudó al final, ¿sí? Siendo el personaje que es, ¿cierto? Entonces dice, y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él en aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Fíjese, Simón Pedro y Andrés, ellos dos, habían oído de Jesús por boca de quién. Ahí dice, por boca de Juan. Entonces, fíjese, Juan sí cumplió el propósito por el cual Dios lo envió. Y era preparar el camino. Estos dos hombres ya estaban dispuestos. Estos hombres solamente se les dijo, Él es el Cristo. Y ellos inmediatamente siguieron al Señor. Bueno, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros anunciamos, ¿sí? Nosotros presentamos al Señor. Pero el Señor, Dios, es el que hace la obra. Sencillamente nosotros clamamos al Espíritu Santo. Y dice que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo aún, dice la Escritura, desde el vientre de su madre. Entonces sigamos leyendo, porque esto es muy importante. Entonces Juan ya había hablado de Jesús. Y estos dos primeros hombres, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que habían oído a Juan, habían seguido a Jesús. Y aquí sigue desenvolviéndose la obra de Juan. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, o que traducido es Pedro. Entonces ya está Pedro involucrado. ¿Quién les había predicado? Juan. Dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces dije, todo esto es algo que se va desencadenando por alguien que cumplió el propósito por el cual Dios lo envió a este universo. El propósito de Juan era preparar el camino del Señor. Y efectivamente nosotros estamos viendo que sí. Ellos ya estaban dispuestos. Ellos ya habían escuchado acerca de Jesús. Este es de quien yo decía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le había dado un mandamiento
a Juan, aún desde el vientre de su madre. La pregunta es, ¿cumplió Juan con ese mandamiento? Pues estamos viendo que sí. Sí, sí, sí. Dice que él venía con el espíritu de Elías. Si recuerdan ustedes la historia de Elías, este profeta que oró para que no lloviera por 3 años y medio y después de los 3 años y medio volvió a orar para que lloviera y llovió. ¿Cierto? Este profeta fue aquel que mandó prácticamente a matar los 850 profetas de los Baales y de la diosa, ya no me acuerdo el nombre, bueno, sí, malvados, ¿no? Y después de que él mata a todos esos profetas que profetizaban de los Baales, eh, él, la reina Betsabé, creo que se llamaba, se me olvidan los nombres, lo amenaza, una mujer lo amenaza de muerte y dice que él sale corriendo a esconderse. Entonces dice la escritura que Elías estaba sujeto a las pasiones de los hombres, ¿sí? Pasiones como las suyas y como las mías. Y estamos viendo que Juan el Bautista pues también, ¿sí? Cuando estuvo en tribulación, cuando estuvo en la cárcel, qué angustia, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que este es el Cristo que habíamos de esperar o esperaremos a otro? Pregunta Juan. Ahora nosotros podremos decir, no, es que Juan negó a Jesús. Bueno, nosotros no podemos decir eso. Lo que sí podemos decir es que efectivamente Juan sí cumplió el propósito por el cual Dios lo envió. Y el propósito de Juan era preparar el camino del Señor. Y vemos que sí, Señor, efectivamente Él sí cumplió con lo que Dios le había mandado. Viene la tribulación, viene la angustia. ¿Será que a cada uno de nosotros en el momento del dolor y la angustia a veces no nos hemos preguntado, Señor, ¿realmente tú eres? ¿Realmente? Yo creo que todos, en el momento de la angustia, en el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, yo creo todos, absolutamente todos nosotros, dentro de nosotros, nos hemos preguntado, Señor, ¿realmente sí eres tú? Puedo asegurar eso, sin ánimo de equivocarme, porque todos somos humanos, todos somos imperfectos. El único que es perfecto, aún Jesús, Él se arrodillaba y sudaba gotas como de sangre, dice la escritura. Dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y él estaba en tribulación, en angustia total. Dice la escritura que él estaba más o menos a 30 metros, a un tiro de piedra de sus discípulos. Y él oraba y sus discípulos estaban escuchando, y eso quedó plasmado aquí en las escrituras. Entonces cuando Jesús estaba orando, él no estaba diciendo, Padre. Él lo estaba diciendo en voz alta, clamando. Hoy es un día para dar la gloria al Señor. Hoy es un día para darle gracias, aún porque hemos sido puestos a prueba, aún porque como Juan, cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, aún por los que hemos o los que han perdido seres queridos este año. Nosotros aún con todas esas situaciones necesitamos darle gracias al Señor. Necesitamos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha enviado a este universo. Sí, a Juan le dijo, prepare el camino del Señor, hable de mí, que estén dispuestos. Y él cumplió su obra, porque hasta hoy, hasta el día de hoy, por causa de estos discípulos, de estos primeros 12, por esa causa usted y yo conocemos del Evangelio. Entonces sí, efectivamente, Juan cumplió.
Entonces, que cada uno de nosotros cumpla el propósito para el cual Dios nos ha enviado, aún con tribulaciones, aún a veces con dudas que tengamos nosotros. Fíjese, bueno, esto no lo tenía planeado para hoy, pero ¿qué dice? Ahora ya se me olvidó la cita. Estamos hablando, sí, Mateo 11. No lo iba a leer, pero lo voy a leer porque yo creo que nos quedamos cortos. Jesús mismo habla acerca de Juan, saca la cara por él. Dice Mateo, esto es para mañana o pasado mañana, pero lo quiero leer para que entendamos. Dice el mismo Jesucristo, Mateo capítulo 11, versículo 7, dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si digo, aún más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fíjese, Jesús lo defiende. ¿Juan dudó? Sí. ¿Y qué hace Jesús? Lo está defendiendo. ¿Usted ha dudado? ¿Usted se ha angustiado? Claro. ¿Usted se ha preguntado, Señor, tú eres real? Claro. ¿Quién no lo ha hecho? Yo lo he hecho. Lo confieso. Entonces, ¿seremos nosotros injustos condenando a Juan por su actitud? Si ni siquiera Jesús lo está inculpando, lo está defendiendo. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Muchísimas gracias te damos, Dios. Perdónanos, Señor, si alguna vez dudamos, Señor. Perdónanos, Señor, si alguna vez llegamos a pensar en nuestra mente o en nuestro corazón, Señor, tú eres real. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en nuestras pruebas, Señor. Ayúdanos, Señor, en el momento de la angustia, Señor, que seas tú, Señor, fortaleciéndonos. Dios, a ti clamamos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, paciente y misericordioso, Señor. Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor.